esta é la última conferencia deste onceavo curso de conferencias asturianes que la Asociación Astura, en colaboración con el Ateneo Obrero de Xixón, fae todos los segundos martes de cada mes. Son siempre temas asturianos importantes, tratados con máximo rigor y con las personas que mejor pueden exponer y analizar y difundir los sus conocimientos, que de eso se trata, que de Asturias aquí nadie nos enseña nada. Entonces, queremos cerrar esto tratando una excavación realmente importante por muchos motivos, que es la excavación de Lucus Asturum. Y quien nos va a dar la conferencia, nadie mejor que la directora de esta excavación, desde que se retomó en 2015, Esperanza Martín, que la dirige, entre otros, más o menos 10 proyectos arqueológicos. Digo más o menos porque ayer mismo llegaba de Palencia de cerrar un yacimiento de un campamento romano en Palencia, ¿no? O sea que abres y cierres yacimientos, ¿no? Bueno, Lucus Asturum, que ya Ptolomeo en el siglo II, en la geografía, citaba como una civitas, parece que se vino arriba, porque no parece una civita romana realmente, sino lo que en latín se conoce como un vicus viarii, un asentamiento al par de un cruce de caminos, de unas rutas romanas, que en este caso eran muy importantes, porque una y la que venía por la Cavisa de la Asturias cismontana a la mar a Xixón, por el barrio La Calzada, que por eso se llama así, como sabéis seguramente, porque es un nombre de barrio, pero que viene de la vía romana. Y por otro lado tenemos la vía que iba a Lucus Augusti, que es el Lugo actual, ¿no? Y es curioso, llámame la atención cuando siempre, fijaos que para los asturianos Lucus Asturum es un nombre mitológico, o sea, ¿quién no oyó hablar de Lucus Asturum, ¿no? Sin embargo, las excavaciones son bien recientes, ya no estas, las primeras son bien recientes. Lucus Asturum a mí produce siempre una perplejidad grande, porque no sé si sabéis qué significa en latín. Lucus en latín es una viesca sagrada, un bosque sagrado. Y Asturum es patrimonializar el bosque sagrado a favor, digamos, de la nación conquistada, que no vencida, ¿no? Conquistada, no vencida, porque la Asturia en aquel tiempo, el plural de Asturias vino más tarde, ¿no? En tiempos de Alfonso II. La Asturia, hoy transmontana, sigue aquí, sigue con nosotros. Y Roma, el Imperio Romano de Occidente, ya desapareció a mediados del siglo V, ¿no? O sea que conquistada sí, pero vencida no. Entonces no deja de ser extraño que el dominador, porque quiere fundación romana, de un nombre honorífico en realidad, ¿no? Honrando a la nación conquistada. Y es extraño, a mí prestaría una explicación si la tienes. No la tienes. Quedamos en la ignorancia en este tema que me preocupa, ya no voy a dormir. Bueno, entonces, decía que bien Esperanza a explicarnos el estado actual y las perspectivas de futuro de un yacimiento tan importante, fijaos, que el año pasado, en el 2024, el Principado declarólo bastante rápido como bien de interés cultural, BIC, ¿no? Decretando la protección de casi 200.000 metros cuadrados de superficie. No sé muy bien si este grado de protección importante desde un punto de vista legal soluciona problemas reales que tiene el yacimiento, y que me gustaría que hicieras alguna reflexión sobre ello, pero que yo creo que no. No, tampoco. El BIC está muy bien como un título, ¿no?
da prestigio a la excavación, da perres a la excavación, permite quizá una futura musealización de los afallos, pero en realidad en la práctica probablemente signifique pocas cosas. Destaquen en la excavación de ellos fechos, por no entrar muy a fondo en ello, porque hay el tema de Esperanza, pero en la última campaña de 2024 extrayeronse más de 30 cuerpos, prácticamente todos de domina medieval, entre los siglos IX y XIII, ¿no? Y esto apunta también a otra pregunta que yo ya hacía, que hay otro misterio, por lo menos yo no sé nada de este tema, que es cómo hay cuerpos hasta el siglo XIII y no posterior. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que un enclave que fue importante como centro de poder y centro de control de vías romanes desaparezca de repente a mediados del siglo XIII, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo buscaba explicaciones, el Camino de Santiago ya existía, por ahí pasarían cientos o miles, vete a saber, de peregrinos europeos seguro y de toda la parte oriental de España. Pero ya yo pensaba, no, aquí fueron trayendo la peste negra, que fue la gran pandemia de la Edad Media, pero la peste negra ya 100 años más tarde. No puede ser eso. ¿Qué fue lo que hizo abandonar o hacer desaparecer este enclave tan importante? No lo sé. No sé si tú tienes alguna respuesta. Algo en ella, bien. Bien. Entonces, cosas a destacar muy rápidas. La colaboración internacional. Ella contó con expertos de distintos países europeos y americanos. Había expertos de las universidades de Nevada, de Ohio y de la Baja California, y franceses, y en fin, y de Europa, ¿no? Cosa muy importante, porque son puntos de vista que, aunque trates del mismo negocio, lleguen a ti con un historial arqueológico diferente. Entonces, son unos huellos diferentes para ver la misma cosa. Pero Trullao también contando con equipos multidisciplinares como se fae hoy la arqueología, que no es solo el arqueólogo con unos ayudantes que limpien las piedras, no se trata de eso. Hay geólogos, hay antropólogos, hay otros arqueólogos, historiadores, etc., ¿no? Eso también furló muy bien en esta excavación. El esparcimiento científico de los afallos y también otra visión de las cosas muy personal de Esperanza, que no para en difundir lo que se encuentra. Lo primero que hizo al acabar la campaña fue presentar los resultados en la Casa de Cultura Llanera. Ya sabéis que Lucas Asturno está en el Concello de Llanera, ¿no? Y, por cierto, una de las cosas que hay que destacar y que, además de la financiación del Principado, tiene la financiación del Concello de Llanera y, además, la puesta en servicio de un laboratorio para avanzar en todo lo posible en el análisis de los afallos, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquitín de ella antes de dejar la palabra. Esperanza lleva 25 años como arqueóloga profesional en Tambón Veranes, por cierto, y está considerada como una de las principales especialistas en la domina romana, el periodo de conquista en particular, y la domina medieval. Aparte de esas investigaciones en Lucus Asturum, ella dirige en este momento, ya os decía antes, alrededor de 10 otras excavaciones importantes, y siempre yo un poquitín en la línea de nuestra amiga y conferenciante recién, de hace un par de meses, la extraordinaria Margarita Fernández Mier, que también trata mucho los asentamientos rurales, ¿no? Ese enfoque de la arqueología que fuge de la excavación en monumentos, por decir así, para entendernos, iglesias, palacios, ¿no? Donde ya es fácil prever qué se va a topar, pero quién sabe cómo vivía la xente real, y que vivía en Lloñe de los centros de poder en aquellas épocas. Eso hay que excavarlo.
y es muy difícil de excavar. Y es una especialidad asombrosa a la que Esperanza aporta mucho conocimiento también. De ella hay que decir también que aparte de arqueóloga y topógrafa, ser topógrafa como oficio también apurre a la profesión de arqueóloga unos conocimientos técnicos importantes en relación con la planimetría, con la fotogrametría, con el análisis espacial, con la metodología de trabajo, porque obtienes tú mismo, desde tu mismo oficio, obtienes un mapeo de alta precisión del yacimiento, ¿no? Y para ese mapeo, sin duda, el uso, otra cosa importante a destacar, de las últimas tecnologías, ¿no? En Lucus Asturum empleóse el sistema LIDAR, que conoceréis seguramente por otras circunstancias, que es una especie de radar a base de pulsos de láser que te elimina, por ejemplo, fecho con drones, supongo que lo hacéis ahora, ¿no? Fecho con drones, elimina todo el escape de vegetación y te permite analizar el terreno tal y como es, sin ningún obstáculo intermedio, ¿no? Eso es importantísimo, la investigación arqueológica. Y el segundo equipamiento y el georradar, que ya habréis oído hablar de él, seguramente en ocasiones más dramáticas que esta, que es este radar que va por el suelo y va mapeando el subsuelo, ¿no? Y atopando los elementos arqueológicos con más potencial y permite trazar perfectamente un mapa del yacimiento en antes de clavar el palote, ¿no? Muy bien. Quería subrayar también, antes de entrar en el tema de las publicaciones, que lo tengo muy confuso, que aparte de estos dos oficios, tiene otro, un poco, no sé si decir secreto, porque no vive de él, que es una de los ilustradores mejores que yo conocí en mi vida profesional, que yo fui diseñador. Esperanza dibuja como pocas personas vi en la vida, con un control del trazo absolutamente perfecto y rápido, con un control del escenario. Yo no sé si tienes o si vas a presentar el dibujo de Herculano o lo trajiste. ¿No? Igual No. El primer anuncio que hicimos de esta conferencia, poniendo Lucus Asturum, no era Lucus Asturum, evidentemente, era Herculano, ¿no? Un dibujo de ella verdaderamente asombroso en el trazo y en el coloreado de acuarela, un dominio del color y de la escena como yo vi pocas veces. Y una ilustradora que yo decía, y era un poco en broma, pero no desea de ser serio, que si no iba bien como arqueóloga en el mundo del cómic a nivel mundial, iba a forrarse. Con toda seguridad, os lo garantizo. Extraordinaria ilustradora. Bien, bueno, y luego la producción científica, en la página que conoceréis sin duda de academia.edu, nosotros atopamos más de 70 publicaciones. Pero los datos de acceso a academia.edu no nos permiten clasificar qué tipo de publicación es. Sin duda hay libros, hay capítulos de libros, hay ponencias, hay papers, hay aportaciones metodológicas, sin ninguna duda, ¿no? Pero son, al menos cuantificámoslo, más de 71 publicaciones científicas, evidentemente. Y nada más, solo quiero acabar diciendo que el año pasado, a finales, dieron junto a Xoaco Amieva, dieron un premio que la llena de orgullo por una circunstancia personal muy guapa. El premio, quizá no oísteis hablar de él, el premio Jumper 2024. Este es un premio que se llama Asturianos de Braveza, en la expresión de Miguel Hernández, que otorga la Asociación Cultural para la Defensa de los Valores Humanos. Y allá prestó por la vida, porque Jumper, que es el nombre del premio, y el nombre que tenía un perrín
ella adora los perrinos, bueno, como yo. Y yo creo que no decidimos non traerlo aquí porque é inseparable de ella, que se llama Teebo, y es un terrier, yo creo, ¿no? Es de Bañugas y es un... De Bañugas, bueno, yo un terrier de Bañugas. Bien, pero ya inseparable, bueno, decidimos no traerlo para no causar ninguna dificultad, ¿no? Pero la gracia del premio, que tú supongo que no sabías la historia de Jumper, ¿no? Sí. Jumper era un perrín calellero, totalmente sin dueño, pero no sin dueño, vais a ver, de Olloniago. Este perro murió con 18 años, pero la gracia, la simpatía y lo extraordinario es que vivía en régimen de multipropiedad. El pueblo, el perro era de todo el pueblo, iba por todas las casas, estaba muy bien educado, no era nada pendenciero, era un amor para todo el pueblo de Olloniago, ¿no? Y así vivió 18 años. Y esta asociación dio el nombre de él a este premio, que haya puesto ahí mucho más que otros que merece. Ahora aquí es tu turno, Esperanza. Bueno, gracias, qué vergüenza. Yo hablo mucho, hablo muy rápido y creo que podemos parar en cualquier momento porque lo que pretendíamos hacer, que estuve hablando tanto con Juanjo como con Amadeo, dar un somero repaso a todo el trabajo que íbamos realizando en Lucus Asturum, no solo nosotros, sino todos los equipos que de manera precedente pasaron por el lugar. Es bastante complicado condensar todo este saber en 45 minutos, pero bueno, vamos a intentar por lo menos dar siquiera unas someras pinceladas. Lucus Asturum está localizado, el yacimiento conocido como Lucus Asturum está localizado en lo que hoy en día es la área de la Castañera, que está justo encima del aeródromo de la Morgal, en el lugar en el que los militares en su día entraron en el año 50, allanaron todo y tan solo poseemos a día de hoy unas pequeñas fincas en las que quedan algunos restos. ¿Por qué decimos todo esto que es importante? Pues porque el aeródromo posiblemente acabó destruyendo gran parte de lo que fue el complejo del yacimiento de Lucus Asturum. Se conoce bastante de lo que hoy en día es el pasado de Llanera, precisamente porque fue uno de los lugares más adecuados para asentarse en el pasado. Igual que a día de hoy, Llanera es llano, como su mismo nombre indica, y para nosotros es relativamente sencillo movernos por cualquier tipo de paisaje porque tenemos medios mecánicos, pero en aquel entonces la existencia de prados y de lugares con agua accesible era realmente importante, con lo cual Llanera en su día, desde el Paleolítico inferior hasta la actualidad, ha sido un lugar de asentamiento recurrente y constante. ¿Por qué conocemos lo que es el Lucus Asturum? Pues porque desde las primeras cartografías elaboradas por Claudio Ptolomeo, como decía Amadeo, ya viene recensionado no solamente el topónimo de Lucus, sino también un punto en el mapa, que pudiera parecer baledí, pero no lo es. El hecho de que signifiquen con una localización el lugar exacto, para ellos exacto más o menos con la topografía que había en aquel momento de Lucus, indica una importancia realmente relevante de la población en sí misma. A partir de ese momento lo identifica como Civitas y le da por lo tanto una relevancia muy superior a la que tienen otros asentamientos en la zona. Y a partir de ese momento, en todas las cartografías que se realizan desde ese punto, aparece el nombre de Lucus Asturum, con diferentes derivaciones, Luco, Luqui, en el Ravenateos, en el anónimo de Rámana, también aparece, que ya está en el siglo VI. En todas las cartografías de época alto medieval y bajo medieval sigue apareciendo. Ahora mismo Miguel Calleja, perdón, es que... Miguel Calleja está haciendo un estudio en archivos al respecto y están apareciendo muchísimas otras documentaciones al respecto durante toda la época alto medieval, incluso referencias de los princeps y demás, siempre aparece Lucus Asturum. ¿Esto qué indica? Pues que posiblemente era un centro, como decimos, un enclave de alta relevancia en todo este periodo histórico, desde época romana hasta la actualidad. Sabemos que ya desde el siglo XVI se comienzan intervenciones arqueológicas, pero por desgracia no hay ningún tipo de referencia a este respecto. Es decir, no existen eso que hoy en día hacemos con
porque nos obligan a ello, que son los informes técnicos, los informes arqueológicos. Sabemos de la existencia de estas excavaciones, pero también sabemos que muchas de estas piezas se perdieron para siempre, por la muy sencilla circunstancia de que muchas veces se dejaban en casa del vecino de la esquina y allí quedaban para siempre, jamás, amén. El vecino fallece, las piezas se pierden. Y de hecho, si alguno de ustedes tiene interés en pasarse por la zona, verán en todo lo que son las murallas del espacio, está lleno de molinos romanos, de tejas, hay las columnas, estas que están viendo, estas en concreto están en el Museo Arqueológico, pero están por toda la zona. Apareció un acueducto desmontado que un vecino trituró para hacer el paso a su finca, porque el Opus Carmenticum de los romanos es lo mejor. Y las excavaciones que tuvieron lugar por la Comisión Nacional de Monumentos se realizaron alrededor de lo que era la antigua iglesia de Santa María, de la cual no queda nada porque una bomba durante la Guerra Civil, bueno, toda una serie, se supone que de ofensivas, la tiraron abajo y los propios vecinos decidieron trasladar las antiguas piedras, los sillares que estaban mejor conservados, a lo que hoy en día es el nuevo emplazamiento. Esto provocó un problema porque cuando se hizo la carta arqueológica en los años 80 se protegió el entorno de la iglesia de Santa María, pero pues por razones administrativas no protegieron la antigua iglesia, sino la nueva iglesia que está en el medio del pueblo, al lado de la Limerca. Ahora, precisamente la elaboración del bien de interés cultural ha permitido hacer una modificación de todo esto y gestionar todo lo que es la protección de este espacio. En el diario La Región, y esto lo conocemos gracias a Héctor Pérez y a Ramón Rodríguez, a la sazón presidente del RIDEA, del Real Instituto de Estudios Historianos, aparecieron en los periódicos, como decimos, de La Región, diferentes documentos que no son más que un plano diciendo se está excavando en Lucus Asturum y ¡buf! Está saliendo la de mi madre por aquí, porque hay referencias a unos hallazgos realmente significativos, a otras termas que a día de hoy no sabemos dónde se localizan, a una posible muralla, a esculturas de bronce, que tampoco sabemos dónde están. Apareció también, que esto posiblemente sea muy interesante, un posible berraco, un animal de piedra, tallado en piedra, sobre los que algunos niños iban a jugar y todavía se acuerdan. Esto estará en casa de alguien, no sabemos de quién, porque no hemos conseguido las referencias, pero bueno, todo el mundo al final iba llevándose a casa gran parte de todos estos restos, de los cuales no nos queda nada. En los años 80, el equipo de Carmen Fernández de Ochoa, de Mar Zarzalejos y de Paloma García realizó las primeras intervenciones científicas en lo que hoy en día es la rectoral, que es donde estamos trabajando y que les traeremos al final de la charla, descubriendo una necrópolis de grandes dimensiones asentada sobre un asentamiento, sobre un yacimiento romano. Por razones políticas que no vienen al caso, esta excavación arqueológica fue cerrada para siempre y tuvieron que pasar más de 20-25 años para que se volvieran a retomar. La razón de retomar todo este trabajo se la debemos al Ayuntamiento de Llanera. Ha sido el principal y único mecenas durante muchísimos años de que se haya podido conocer el pasado histórico de Llanera. Y simplemente por esto estamos extraordinariamente agradecidos, porque fue el Ayuntamiento de Llanera quien se puso en contacto con nosotros. No necesitamos ir allí a decirles que tenían un yacimiento absolutamente espectacular. El propio Ayuntamiento fue quien motivó que nosotros hiciéramos las primeras prospecciones. ¿Dónde está Lucus Asturum? Pues ha sido conocido desde siempre, ad itinere, como un punto de confluencia de varias vías, de varias arterias viarias, es decir, es un nudo de comunicación. Es lo que nosotros conocemos un nudo viario. Diferentes autores, como pueden ver aquí, José Manuel González en los años 60, o Martino, recientemente Argüelles y demás, han ido haciendo diferentes cartografías de por dónde iban las vías romanas en Asturias. ¿Por qué no se conocen de una manera explícita muchas de ellas? Pues porque están destruidas, se han ido destruyendo a lo largo de las décadas, como es totalmente normal. De hecho, hay dos volúmenes, dos monográficos que yo siempre recomiendo, como son el libro que fue la tesis de Jorge Camino Mayor, de la Vía de la Mesa, y la tesis doctoral del, por desgracia, fallecido Pedro Pisa, que es un trabajo extraordinario. El de Pedro Pisa está colgado en internet, en PDF, si alguno tiene curiosidad, donde están todos los caminos reales de Asturias, y es un trabajo exquisito, es realmente bueno, se lo recomiendo. Repetimos, Lucus Asturum se encuentra, no sé, ¿podemos apagar esta luz de delante? No. Vale. Y inteligente esto, no. Sí, apaga todo, sí.
Pues, lo que están viendo, si hablo así, ¿me oyen? Sí. Lo que están viendo en este plano, que es la ortofotografía de la actual Asturias, son las vías romanas que conocemos con absoluta fiabilidad. Esta es la vía de la Mesa, que sale de Hospital de Órbigo y desemboca en lo que posiblemente sea, o sea, pasa por Pravia, como pueden ver. Y esta es la vía de la Carisa. Los puntos de diferentes colores son los campamentos romanos que tenemos con seguridad documentados. La diferencia entre el rojo y el azul es algo tan sencillo como que unos han sido excavados o prospectados y los otros no. Entonces, la vía de la Carisa son estos de aquí y la vía de la Mesa son estos, con el Suego La Gola, el Mouro, que excavamos hace un montón de años y demás. La vía de la Carisa nos encargó el Principado a la ruta de la Asociación de la Ruta de la Plata, precisamente para su incoación como bien de interés cultural y su protección, sobre todo en las zonas de alta montaña, en el año 2015, si no recuerdo mal, un estudio integral de la misma. Esto permitió que Servidora pudiera hacer el estudio completo y fuera declarado bien de interés cultural. Lo que consigue en este caso concreto es una protección integral, sobre todo en las zonas de alta montaña. ¿Por qué es muy importante? Pues porque se están empeñando ahora mismo en hacer un montón de rutas de estas de BTT y de quads y de... casi insulto ahora, pero pasan por encima de las vías romanas, pasan por encima de los canales romanos y en 10 años están así. Esto no era lo que venía a hablar. Lucus Asturum se encuentra, es que me ofende un montón, en esta zona de aquí, y no se encuentra en la vía de la Carisa, pero sí se encuentra en uno de los ramales de lo que es la Asturias Montana. Entonces, lo que estamos viendo es que la autovía de la Ruta de la Plata no se llama así, por casualidad. Se superpone de una manera exacta en muchísimos tramos a lo que era la vía Carisa. Entonces realmente solo se conserva en muy contados puntos. Se conserva bastante bien y si algún día tienen ganas, que bueno, Juan estuvo el otro día por allí, la vía de la Carisa, si saliendo desde Pendilla y llegando hasta la zona de Parana o de, bueno, en Campomanes y demás, todavía se conserva la vía y además se conserva de una manera bastante precisa. Esta es la ruta, la pista forestal que abrieron y esta es la vía de la Carisa. Por suerte ha sobrevivido en muchos sitios. Esta fotografía es de Jorge Chachero. Esto es uno de los campamentos romanos que se encuentra en alta montaña y que tuvimos la suerte de poder excavar antes de que fuera expoliado. A ver, pasar. La vía Carisa, como decimos, se encuentra, es una de las pocas que es de alta montaña. Recientemente, si alguno de ustedes sigue a Isaac Moreno, ha salido diciendo que no es una calzada romana. Pues claro que no es una calzada, es una vía de conquista. Es decir, esta es la vía que hicieron los romanos, los legionarios, cuando tuvieron que conquistar la Asturia transmontana. Está hecha única y exclusivamente para conquista. Está hecha a 1700 metros de altitud, precisamente para evitar cualquier tipo de ataque y demás. Aquello del fondo, arriba, ahora que se me rompe el ratón, esta zona de aquí, esto es el primer campamento que excavamos, aquel es otro y aquel es otro. Se encuentran a 1700 metros de altitud, precisamente para salvaguardarse de los posibles ataques astures que tenían esa fama de pendencieros. El estado de conservación en los lugares en que se conserva, valga la redundancia, es extraordinario. De hecho, el ganado no estabulado, o sea, las vacas que corren libres por el monte, siempre utilizan las calzadas romanas, precisamente porque el gradiente de inclinación es absolutamente amable y permite que circulen sin cansarse y además cuando nieva se cubre todo, pero donde primero evacúa la nieve es en la zona de la vía de la Carisa. El barrio de la Carisa, en la zona de Oviedo, se llama así precisamente porque la calzada pasaba por este punto. ¿Cómo se conserva en la zona de Lugo de Llanera? Pues bastante mal, por la muy sencilla circunstancia de que las pistas actuales se superponen de una manera precisa a la calzada romana. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cuando tú ya tienes construida la cimentación de una buena vía romana, de una buena vía de las características que sea, simplemente hacer recrecimientos es mucho más barato, cómodo y eficaz que hacer una de nuevo. Es la razón por la que a día de hoy se echa el asfalto encima de las carreteras actuales. Hay pocos sitios como este, donde todavía se conserva el tallado de la roca, precisamente porque cuando se amplían las carreteras lo primero que se hace es ampliar los laterales precisamente para las cunetas y que evacúen.
¿Cuánto nos queda de esta calzada? Pues bastante poco. De hecho, nos tenemos que guiar por las imágenes del vuelo americano, que es de 1956-57, donde todavía se percibe la existencia de este trazado que a día de hoy se ha borrado de una manera notable. Si han pasado por Llanera, al lado de la autopista, de la autovía, de la Ruta de la Plata, hay una limerca de dimensiones descomunales donde hace apenas 30 años existía la calzada romana, pero a día de hoy evidentemente no hay. ¿Qué pasa? Que hace 30 años no teníamos la reglamentación de patrimonio que tenemos a día de hoy, que nos permite conservar y vigilar todo este tipo de evidencias. Y por cierto, esto que está en el Museo Arqueológico es uno de las pocas estelas dedicadas a los lares viales, es decir, a los dioses que cuidan de los caminos, que se recuperaron en las excavaciones de Lugo de Llanera. ¿Es Lucus Asturum la única evidencia que hay de época romana? Que va, en absoluto. Lo que pasa es que es una de las más importantes y las que más resultados da. Pero lo que están viendo ahora mismo es, en gran parte, excavados por Otilio Requejo Pagés, lugares donde han aparecido evidencias arqueológicas, muchas de ellas de gran magnitud. Donde estamos excavando nosotros ahora es este punto de la herida de la Castañera, de la Castañera, pero al lado está la herida de la Castellana, donde al hacer las vías del tren se llevaron por delante todas las termas y gran parte de una vía romana. La herida de Solavía otra tanto, Callés había unos hornos romanos. Los de la Venta del Gallo están, no se ven, pero si alguna vez van por la autovía que va a Llanera, hay una rotonda y han metido debajo de la rotonda todo lo que eran los hornos a la espera de que algún día se decidan musealizar. El Pico San Pedro es un castro muy grande, en fin, que hay muchos puntos donde realmente sabemos que había evidencias romanas. Otra cosa es que estén mejor o peor conservadas y estudiadas. Nosotros estamos trabajando ahora, como decimos, en la herida de la Castañera, pero hicimos toda una serie de prospecciones iniciales, tanto con dron como con vuelos multiespectrales, hicimos LIDAR evidentemente, y pasamos el georradar en aquellas fincas donde los propietarios nos dejaban, que no es algo frecuente, y evidentemente tenemos que agradecer a los que nos dejan entrar, obteniendo unos resultados realmente significativos. Los propios vuelos normales y corrientes de cada día que se pueden ver en Google Earth, o subiendo un dron, porque está el aeródromo al lado y lo vemos con recurrencia, nos permiten ver la existencia de elementos subterráneos. No sé si lo ven bien por la luz, pero en algunos sitios aparecen realmente edificaciones, la planta de edificaciones de grandes y pequeñas dimensiones. Cuando hablamos de crecimiento diferencial es porque la vegetación, si tiene un muro debajo, crece menos, porque tiene menos nutrientes en el subsuelo, y sin embargo si hay un foso crece muchísimo más. Evidentemente, lo que mejor funciona son los girasoles, pero aquí en Asturias, si plantan cebada, pues nos viene estupendamente bien también. Lo que vimos en esta finca, no sé si soy yo pisando esto la finca, pues lo que vimos y empezamos fue por esta finca, que está justo al lado. De hecho, se conoce como Prado Lugo, porque era donde hacían la fiesta del pueblo, en Llanera, durante muchísimas décadas, y decidimos hacer un pase de georradar. Lo que están viendo en la pantalla presenta claramente un urbanismo ortogonal. La existencia de ángulos rectos en las construcciones nos indica de una manera casi explícita que se trata de construcciones romanas. En época medieval, las casas, lo que es el alineamiento de edilicio es bastante más aleatorio, es decir, no son tan cuadrados como eran en época romana. Toda vez encontrado estos restos, decidimos pedirle a los propietarios, a los hermanos B, que nos dejaran entrar, con lo cual nos permitieron hacer una intervención arqueológica y encontramos unas termas de grandes dimensiones, de las cuales no llegamos a excavar ni el 10%, y aún así excavamos como 200 metros aproximadamente. Se trata de un edificio realmente gigantesco, del que recuperamos un hipocausto, unas letrinas, es decir, una cloaca, un cuarto de baño, por decirlo de alguna manera, una piscina, que es una bañera de agua fría, encontramos el vestíbulo. No sé yo si esta foto es tuya, Juanjo. Este es el hipocausto. ¿Por qué está tan absolutamente destruido? Porque durante el siglo XVI accedieron a estas termas y robaron por completo todas las piedras. No nos quedó ni un solo muro en su sitio. ¿Por qué hacían esto? Pues porque es muchísimo más fácil coger muros de piedra, o sea, de edificios abandonados, que simplemente tallarlos nuevamente. Además, en Llanera, la adquisición de material petro de buena calidad es bastante complicado. No hay que ir muy lejos, pero hay que ir a más de 20 kilómetros y evidentemente es mucho más fácil irte a unas ruinas romanas, hacer la zanja y sacar los muros que de otra manera.
¿Qué encontramos? Pues fundamentalmente todo lo que son las techumbres y parte de las pinturas. Cuando nos lo encontramos, que esto lo decimos muchas veces, nos encontramos los restos así, en los que no se ven absolutamente nada, pero simplemente metiéndole filtros ultravioletas y luz multiespectral, pudimos documentar que las termas, en el último momento de uso, porque las pintaron y repintaron muchas veces, estaban pintadas de blanco con un zócalo imitando una suerte de pequeñas olas, de pequeñas ondas en la zona inferior. El estudio numismático, bueno, está ahí Simón Canier, que es el que se ha encargado de hacer el estudio, pero no ha querido hablar conmigo aquí arriba porque dice que no quiere hablar en castellano. Pero nos permiten ver que estas termas han estado en uso desde el siglo I hasta el siglo IV, sin una solución de continuidad. Esto es muy interesante porque además encontramos esta secuencia ocupacional en apenas 1 metro cuadrado. Esto es, en las letrinas, que no sé si saben ustedes cómo son los cuartos de baño romano, por decirlo de alguna manera, simplemente se construye un tablón y se hace una cloaca de más de 1,5 metros de profundidad. A medida que se va haciendo caca, pues van cayendo los restos porque al bajar de los pantalones se pueden caer monedas y demás. Esas monedas no se recuperan jamás en el caso de las letrinas de Lucus porque el canal de evacuación es lo suficientemente estrecho como para que no entre un brazo ni nada. De hecho, nosotros tuvimos que desmontar parte de esta canalización para rescatar todos los elementos que había dentro. Es muy interesante también que, aparte de monedas y muchas otras cosas, recuperamos kilos y kilos de ostras. Es una cosa bastante llamativa, pero en realidad no se extraña, porque Gijón, me refiero a la costa, está apenas a 15 minutos yendo a caballo sin ningún tipo de problema. Para que se hagan idea, esta es la finca actual, lo que están viendo abajo es el edificio. Esta de aquí es una casa, la rectoral es una casa gigantesca, quiero decir, es una casa que tiene 500 metros cuadrados. Esas son las dimensiones que tenía que tener aproximadamente las termas, que nos sirven para hacernos una idea aproximada, y es también la circunstancia por la que hemos dicho que posiblemente se trate de unas termas públicas. Son lo suficientemente descomunales como para pensar que se trata de un edificio comunal utilizado por más de una sola familia o perteneciente a una sola villa. Años después, porque aquí hubo un COVID mediante por el medio que nos paró la excavación durante 3-4 años, ya no me acuerdo, 4 años, ¿no, Juanjo? Sí. Volvimos al lugar y realizamos muchos otros análisis con geofísica. En este caso concreto utilizamos un georradar, como pueden ver, donde veíamos, o por lo menos nosotros veíamos, se ve perfectamente la existencia de otras construcciones en las fincas colindantes. Hablando con Juan, con uno de los vecinos propietarios, con Juan García, se acercó en una conferencia a hablar conmigo, a ofrecernos que excaváramos en su finca, porque posiblemente iban a salir cosas, dado que cuando plantaba patatas le salía muchísima cerámica romana. Le agradecemos muchísimo la posibilidad y entramos a trabajar, documentando uno de las estancias, de los núcleos habitacionales más grandes que ahora mismo se han recuperado, sálvese a la parte, evidentemente, el Chao de San Martín y algunos otros yacimientos realmente significativos, y este fue el espacio que encontramos. Ese es mi perro, por cierto. Lo que se encontró el primer año es una casa, parte de una casa, esto solamente será como el 20% de la casa aproximadamente, donde vimos que había toda una serie de estancias alrededor de un patio central, donde había un pozo de más o menos grandes dimensiones, y donde encontramos un par de vertederos que, para un arqueólogo, muchas veces el hallazgo de vertederos es una de las cosas más importantes que puede suceder, porque la secuencia ocupacional de tu vida, de tu día a día, se recupera en la basura, siempre. Entonces, hay vertederos sucios y vertederos limpios. Los vertederos sucios son los que tienen fauna, los que huelen mal, por decirlo de alguna manera. Y lo que encontramos nosotros fue un vertedero limpio, que se encuentra justo fuera del patio, y donde fuimos encontrando, desde el siglo I hasta el siglo III, todas las cerámicas dispuestas ordenadamente, porque el estudio estratigráfico, como me imagino que ya sabrán, si ha venido Margarita, además no estoy diciendo nada nuevo, abajo está lo más antiguo y poco a poco va siendo más moderno. Entonces, la zona de abajo, los primeros momentos, los compases de ocupación que encontramos, recuperamos material augusteo, pero fundamentalmente lo que se recogió fueron cerámicas y algo de monetario de época tiberiana. Estamos hablando un poquito ya avanzado el siglo I. El volumen de material es realmente significativo. Lo que están viendo a la izquierda, yo había, por cierto, traído tejas y me las he dejado en el coche. Bueno,
En el coche también, todo en el coche. Lo que están viendo es una teja firmada por Licinio, que es el mismo alfarero que estaba poniendo las tejas y los ladrillos en Beranes, en la villa romana de Beranes. El análisis de lámina delgada comparativo realizado sobre las piezas que ha estado excavando Otilia Requejo en la Venta del Gallo nos indica que se trata fundamentalmente de material local, fabricado en alfares locales, pero que distribuyen a más de 40-50 kilómetros, que es algo perfectamente normal en el mundo romano. El resto de piezas que están viendo, bueno, en concreto estas, son del sur de la Galia, de la Bética e incluso alguna que viene del Valle del Ebro. Lo que estamos viendo es un comercio absolutamente masivo a nivel peninsular y extrapeninsular. Esto lo que nos indica en realidad es un poder adquisitivo bastante alto por parte de los pobladores de esta casa. Hay algunas piezas que son realmente significativas y este año pasado hemos recuperado muchas piezas que no sabíamos identificar en un primer momento, porque gracias a nuestros compañeros de la Campa Torres sabemos ahora que son de la zona aquitana. Son producciones muy significativas que vienen por mar, desembocan en la zona de Gijón y evidentemente es que estamos muy cerca. En lo que compete al espacio colindante, lo que hemos encontrado son estancias de grandes dimensiones de las que solamente nos quedan los suelos. Muchas veces nos preguntan que por qué son tan bajitas las casas, y es que en realidad en muchas ocasiones no estamos encontrando las paredes. Muchas de estas paredes sabemos que son de adobe o tapial y que estaban pintadas de blanco y rojo, pero no queda nada por lo que hemos hablado al principio. El zócalo actualmente se hace de sillares de piedra de mejor calidad que la cimentación y esto se ha robado durante el siglo XVI. Hablamos del siglo XVI y XVII porque cuando hacían los agujeros para para llevarse las piedras, dejaban en su lugar sillares y cerámica, sus propias piedras y cerámica de Faro y de muchos otros lugares que nos permiten saber cuándo se produjo ese expolio de piedras. Encontramos también una pequeña calzada de reducidas dimensiones que posiblemente era para trasladarse de una casa a otra, porque son pequeños, es un hábitat disperso, ¿no? Son pequeñas casas dispuestas todo a lo largo de llanera y evidentemente en llanera llueve mucho, por eso esta zona realmente viene de Chamuerga, el topónimo, y es necesario hacer calzadas, pequeñas calzadas que conecten unos sitios con otros antes de que se inunden. Esta imagen es para tratar de decir que estas no son calzadas romanas en Asturias. Hay mucho empeño en decir que cualquier calzada que tiene piedras es una calzada romana. No lo son. Ninguna de ellas, ninguna de las que se dice que son romanas. La mayoría de las calzadas son de tierra por la zona superior precisamente para que evacúen a los lados. Encontramos también un intento de pozo, porque trataron de hacer varios pozos artesianos, pero algunos los abandonaron. El pozo artesiano se abandona cuando el nivel freático todavía está sucio. Es decir, si no han llegado a la roca, cuando han llegado al nivel freático, el pozo se abandona. No tiene ningún tipo de sentido porque el agua del pozo sale sucia, sale muy sucia, de hecho. Entonces, encontramos este conato de pozo abandonado y utilizado a modo de vertedero. Ya que tenían hecho el agujero, pues lo llenaron de porquería, porque es una manera de tener un vertedero bastante bien hecho. Es especialmente interesante que en cada una de las habitaciones encontramos un objeto que identificamos como ritual. En una de las habitaciones tienen siempre inciso una causa profiláctica de Buenaventura y demás. Esto está muy estudiado y es un factor muy extendido en el mundo romano. No todos eran iguales ni tenían posiblemente la misma finalidad. En una de las habitaciones encontramos una punta de la Edad del Bronce, es decir, unos cuantos siglos antes de que llegaran al mundo romano. En otra encontramos una moneda republicana, más de 150 años precedentes al establecimiento del lugar. En otra de las habitaciones encontramos este pequeño cuenco que viene de Lucus, y que tenía, de Lucus Augusti, quiero decir, y que tenía dentro un pequeño pajarito quemado, que ahora mismo todavía está en estudio, y en otra de las habitaciones encontramos esta olla, que ahora mismo está en análisis para saber qué tenía dentro. Pues sabemos que tenía un líquido, pues no sabemos qué líquido tenía, entonces tenemos que hacer el análisis de sedimentos del interior. Los romanos circulaban exactamente por encima de esta cerámica, aproximadamente 2 o 3 centímetros por encima, es decir, haces el agujero, metes la ofrenda votiva y simplemente lo cubres.
y esa habitación queda sacralizada y tiene un espacio profiláctico de cuidado. Nos ha salido en todas y cada una de las habitaciones y es realmente interesante. El pozo decidimos excavarlo al año siguiente con toda la salvaguardia que supone y el cuidado que supone no dañar el interior del mismo, y por esta circunstancia, en vez de entrar de una manera normal, que habitualmente para entrar a un pozo pones unas escaleras o una escalera con cuerda y entras sin ningún tipo de problema, pero decidimos hacerlo sobre un trípode y colgados de un columpio, lo que fue pues una actividad bastante difícil que duró más de lo que esperábamos. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque en el interior de este pozo, estas son, bueno, Aurora y Laura, y Jorge y Luis, haciendo el cribado y flotación de cada uno de los cubos que sacábamos del pozo. En el interior del pozo encontramos cientos de maderas perfectamente conservadas y de material orgánico que había sobrevivido porque se encontraba en un estado de anoxia total. En el año 280 aproximadamente decidieron sellar el pozo, lo colmataron de tan buena suerte que las propias arcillas, las margas, generaron una capa completamente estanca y todo lo que quedó debajo del cierre del pozo se mantuvo durante 2000 años perfectamente estable. No entró el oxígeno, simplemente circulaban los niveles freáticos de agua y se conservó todo perfectamente bien. Esto nos ha permitido encontrar, como pueden ver aquí, toda la fauna que penetró durante estos años: nueces, castañas, las semillas que evidentemente comían, los restos de poda de los árboles. Hemos encontrado evidentemente otros objetos que no son orgánicos, pero que se tiran al pozo porque esto es muy, muy humano. Si hay un pozo, tiramos dentro monedas y cosas. Y además pedimos un deseo. Esto lo hacían ya en época romana, se sigue haciendo a día de hoy. Se recuperaron evidentemente monedas, cuentas de collar. Esta fotografía está puesta para que se hagan idea del tamaño de los objetos que estamos sacando. Es un dedo de una compañera que además tiene los dedos muy pequeños. Anillos de plata, de oro, de bronce y cerámicas, bastantes. Toda la cerámica y vajilla recuperada del interior del pozo es vasa potoria, que es una manera de decir en latín que se trata de vajilla para beber. Es decir, es el asa, o sea, la jarra que metes al pozo para sacar agua, la cascas porque se te ha roto dentro, y como no mancha, no contamina, pues la dejas dentro del pozo porque te da igual, ya se ha roto, no vale para nada, no se va a arreglar, entonces bueno, se queda al fondo y se acabó. Esto nos ha permitido hacer reconstrucciones y encontrar un montón de piezas de cerámica local, pero cerámica local y cerámica importada. Lo que están viendo aquí es un compendio de producciones. La de arriba a la izquierda es una J2, está fabricada entre el año 280 y el año 310 en Lucus Augusti, lo que es Lugo a día de hoy. La del medio arriba es una cerámica aquitana, esta de aquí es una producción local y lo de la derecha es un pequeño acetre de aproximadamente un palmo de tamaño, realizado en bronce, que ahora mismo está en el Museo Arqueológico porque, bueno, aparentemente lo van a exponer. ¿Qué es lo que nos resulta más interesante a los arqueólogos? Pues posiblemente esto, que cuando la gente venía de visita. Por cierto, cuando excavamos hacemos visitas diarias. Si alguien está interesado en acercarse, que se acerque, que es mucho más divertido vernos trabajar. Lo que encontramos fueron muchas maderas trabajadas con las marcas de las navajas, de las sierras, de los cortes, a veces de los pelos. Entonces, el análisis de todas estas piezas, que en algunas ocasiones están en un estado de conservación impresionante porque todavía tienen las cortezas y demás, lo que están viendo son mangos y restos de afilados, por ejemplo, restos de poda, y en algunas ocasiones se conservan tan absolutamente bien que conservan hasta el quemado de la punta. Lo que están viendo, no sé cómo se dice en castellano, es la punta de una gradia, de una forca, donde está el encordado en la zona de abajo, aquí, donde está para tallar, primero se pela y la zona de la punta está quemada para que la dureza sea muchísimo mayor. Es decir, hace 2000 años aproximadamente, porque esta la hemos datado y esta es de mediados del siglo I, utilizaban el mismo sistema de endurecimiento de la madera que se utiliza a día de hoy. Recuperamos también en el fondo, y esto sí que es extraño, se trata de esa mandíbula de bóvido es un depósito ritual, porque no se mete comida en un pozo porque lo contamina. Esta pieza está ramoneada, perfectamente limpia y tirada al fondo del pozo de una manera completamente voluntaria. La hemos datado y, como pueden ver, nos da una fechación entre el 190 y el 246. Esto nos resultó muy extraño en un primer momento,
porque era bastante más moderno de lo que esperábamos. Estábamos esperando un siglo I, porque las evidencias arqueológicas así nos lo indicaban, pero nos encontramos esto al fondo. Este hallazgo que, bueno, nos hizo ilusión, porque salió en National Geographic y demás, y al final todos son perres y la publicidad nunca viene mal. Lo que están viendo es la plantilla de una sandalia o de un zapato. Personalmente, pero esto solamente es una opinión personal, creo que se trata de un zapato, aunque en todas partes ha salido que es una sandalia. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no lo vimos. Esto salió, realmente hizo pedo cuando levantas una... Si alguna vez, es que no sé ni cómo se dice. Cuando levantas, dejas de hacer el vacío y hace... Vimos este objeto, es cuero, está decorado y además tiene toda una serie de decoraciones que son únicas en el imperio, quiero decir, no hay otro igual de estas características en todo el mundo romano. Nos asustamos porque evidentemente en media hora estos elementos empiezan a desarrollar bacterias y se estropean para siempre. Entonces tenemos que ser muy rápidos en su conservación. Por eso toda la parafernalia que han visto antes del pórtico puesto encima y demás, según salió este objeto, va a un tupper, se cierra al vacío y al frigorífico. No se puede hacer de otra manera. Entonces el resto del zapato, por decirlo así, el resto de la sandalia, únicamente, bueno, tuve la fortuna de tocarlo con las manos, pero no tengo ni idea cómo era. Sé que tenía costuras, pero fue directamente un tupper. No lo hemos visto todavía y 2 años después seguimos esperando a que lo restauren de una vez. Pero cuando lo sepamos, pues se lo enseñaremos. Esto es un pequeño dibujo para que se hagan idea de cómo es este pozo. Los pozos artesianos en época romana se construyen exactamente igual que en la actualidad. Entonces, lo que están viendo, el suelo, el nivel de circulación es el mismo, o sea, en la zona de arriba lo que se hace es un cono perfecto, o sea, un espacio perfectamente cónico hasta alcanzar el nivel freático. Si al alcanzar el nivel freático no se encuentra roca, el pozo se abandona porque el agua se contamina cuando filtra. Y realmente tú cuando sacas el agua está completamente manchada de barro. Lo que hacen al alcanzar el nivel de roca, el nivel freático es superior, pero lo que filtra es la zona interior. Es decir, no sé si me están entendiendo, el agua llega hasta aquí, pero la zona que filtra es la zona de la roca, con lo cual el agua siempre está más o menos limpia. Tiene un poco de barro, pero no excesivo. Y lo que hacen es simplemente generan unas paredes de piedra para que el barro entre y salga y el agua evidentemente circule de una manera libre y esté siempre circulante. Un pozo que queda estanco no es bebible porque está contaminado. Necesitas que el agua esté todo el rato circulando. Y de ahí que el agua que estamos encontrando, o sea, porque el pozo funciona estupendamente bien, lo teníamos que vaciar cada día, era potable. Y además está bastante bueno en esta zona. Estas son las diferentes paredes del pozo. El estudio, por ejemplo, del interior nos permitió saber que la persona que lo talló en la zona de la roca era diestro, por la sencilla disposición de las marcas de picado. Esto es como nos lo encontrábamos. Llevábamos una bomba todos los días para poder sacar el agua, porque si no el trabajo es imposible. Estas son las marcas de picado, que como ven en el cortafríos está sujeto con la mano izquierda y el golpe viene desde la derecha, no se puede hacer al contrario. Y esta es la razón por la que no encontramos materiales anteriores al año 146. En un momento del siglo de mitad, bueno, de finales del segundo, principios del tercero, decidieron poner un suelo de decantación. Esto también se hace a día de hoy, lo que pasa es que se suele hacer con mallas y con redes. Lo que están viendo es un suelo de tégulas fabricadas además en la venta del Gallo, de tal manera que el agua, el agua entra con barro por los laterales, muy poco barro, pero algo entra. Y al decantar, el barro queda por debajo de estas tejas. Es decir, tú cuando echas una jarra, ¿cómo se llama? Me sale tonel, un caldero, o cualquier otro elemento para sacar el agua, para antes de llegar al barro, porque para contra estas tejas, no llega hasta el barro, con lo cual el agua no sale revuelta, no sale contaminada de barro. Fue cuando levantamos estas tejas que nos apareció la suela del zapato que acaban de ver. Sabemos evidentemente que entonces tuvo varias secuencia ocupacional. Lo que están viendo es la primera fase, cuando estaba construido y tenía el brocal, cuando el pocero entró a reparar la zona y perdió el zapato.
el zapato, la sandalia o lo que fuera, y un último momento en el que fue colmatado, y de aquí sacamos las maderas y el abandono. La cerámica que les hemos enseñado antes está datada en el año 280 en las producciones de Lugo, de Lucus Augusti, pero sabemos que perduró hasta el año 310, aproximadamente 315, según los estudios de Roberto Bartolomé. ¿Es lo único que hemos encontrado en el espacio? Que va, hay muchísimos restos de paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Lo que pasa es que muchas veces estas evidencias se acaban perdiendo porque no dejan de ser pequeñas piedras que hace falta tener un ojo bastante entrenado para no tirarlas, porque son todo lo que es asturiense, si no es especialmente significativo, como estas láminas de silíceas y de sílex, es que parecen piedras normales y corrientes. Tenemos un vecino adorable que se llama Javier Cortés, que las va recuperando de los prados de alrededor, y tenemos una de las colecciones más increíbles que ahora mismo se conservan en el museo. Y es simplemente que ha aprendido a reconocer las piedras, las zonas de golpeo y los tallados, y nos trae bifaces casi todos los días. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque me estoy enrollando un montón. Son casi las 8. Voy a ir rapidísimo para lo que me queda. El último año encontramos algo que nos resultó extraordinariamente significativo. Encontramos unos suelos dispuestos de una manera horrible, que parecía hecho por un romano tuerto, y que resultó ser una reocupación del espacio en época medieval. Lo que pudimos obtener lo hicimos gracias a carbono 14, y lo que están viendo son dos muros de cronología perfectamente diferente. El de la izquierda, el de la derecha, que está hecho con areniscas y muchísima menos profundidad, es romano, al que le han robado las piedras para construir el que está justo al lado. Hace bastante tiempo se mantuvo la hipótesis de que el obispo Pelagius era un falsario, y que todo lo que estaba proponiendo de que los suevos cuando llegaron a Llanera era mentira. Bueno, nosotros tenemos algunas evidencias que en el siglo VI se estaban asentando en esta zona, pero no solamente sabemos que se estaban asentando en esta zona, sino que vieron con sus propios ojos las construcciones romanas, porque si no es materialmente imposible que estén haciendo paralelas todos los muros. Esto implica que en época tardoantigua y alto medieval el espacio de Llanera decidió ser ocupado porque ya había romanos viviendo allí. Es decir, ese periodo de ocupación no ha tenido ni un solo hiato, quiero decir, no ha faltado nunca nadie viviendo en la zona de Llanera, por lo que hablamos, porque es uno de los sitios más aptos para vivir, y que además tiene una calzada romana que te permite estar en comunicación no solamente con el norte, sino con el este y el oeste. El año pasado, precisamente dejando a la espera de que la propuesta de incoación como bien de interés cultural permita al ayuntamiento comprar la finca y musealizarla para que cualquier persona que se acerque pueda ir a ver los restos romanos, decidimos entrar a la finca de la rectoral, y bueno, esto fue gracias a Mamadou y a Yandé, que es la pareja que ahora mismo está viviendo en la casa del cura, la antigua casa del cura. Hicimos una excavación de grandes dimensiones donde recuperamos pues más de 30 cuerpos al final, porque aparecen osarios y toda una serie de tumbas. Voy a pasar muy rápido porque la cronología de esta necrópolis nos va desde el siglo IX aproximadamente hasta el siglo XIII. Las construcciones y tumbas del siglo IX están muy bien hechas y muy cuidadas, y a medida que van pasando los siglos van teniendo cada vez menos cuidado. Las tumbas están hechas de una manera bastante menos mejor dispuesta, que me acabo de inventar esta expresión, pero bueno, las piedras están bastante torcidas, y los cuerpos están, no digamos abandonados, pero bueno, también tumbados de una manera menos cuidadosa de lo que eran en un principio. No somos evidentemente los primeros que encontraron esta necrópolis. Ya el equipo de Carmen Fernández Ochoa, el que hablábamos al principio, ya había localizado parte de estos muertos. De hecho, fueron estudiados y han sido utilizados a modo de osario de estudio para la Escuela de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Y durante más de 30 años ha sido motivo de estudio de los estudiantes madrileños. Se recuperó también un cancel de época tardoantigua, que es absolutamente extraordinario y que se encuentra a día de hoy en el Museo Arqueológico, en una de las primeras plantas, porque los motivos iconográficos son también únicos en el mundo. Hay paralelos, pero nunca con esta calidad. El material también es importado, posiblemente de lejos, y lo que nos indica
es que en época alto medieval esta iglesia tenía que ser absolutamente extraordinaria, por si no, no tendría la calidad que tiene. Este año, si podemos, vamos a hacer un georradar, porque además los propietarios nos dejan, para localizar la antigua iglesia, la del siglo VI, y con un poco de suerte también encontramos la del siglo V, porque se han superpuesto las 4 iglesias una encima de otra, que es lo lógico. O sea, la iglesia de Santa Cruz no está puesta encima de un dolmen por casualidad, es simplemente que los lugares rituales se reaprovechan de manera recurrente, precisamente por eso, porque están sacralizados y porque además, si tu culto es diferente al del anterior que llegó allí, pues se lo pisas y además le coges el lugar ritual porque es muchísimo más fácil. Las tumbas y los muertos, como decimos, este es el plano general, se disponen exactamente encima de lo que es la ruina romana, y no solamente se dispone encima, sino que además se aprovechan las piedras de los propios muros romanos para hacer las tumbas. Entonces, este es el espacio que excavamos, y lo que ven a la derecha, esto de aquí, es lo que dejamos para excavar este año. ¿Por qué no excavamos la zona de atrás? Pues cada una de esas piedras pesará como 2 toneladas, más o menos. Entonces hemos hablado con un amable caballero que igual nos trae una grúa para poderlas levantar, porque queremos saber si es la cimentación de la antigua iglesia o si son tumbas y debajo hay cuerpos que hay que excavar evidentemente con mucho cuidado. Lo que están viendo es el reaprovechamiento de los espacios rituales. Dependiendo de la cultura y del siglo, las tumbas se reaprovechan. Hay un momento en el que hay muchísimo respeto a los muertos, pero hay otro en el que te da igual. Si hay un agujero, pues retiras al muerto y pones encima al siguiente. Esto nos ha permitido ver que durante el siglo XII, a los muertos del siglo IX, pues simplemente les empujas un poquillo hacia los pies y pones el nuevo cadáver, el nuevo finado en el lugar. Este agujero que ven aquí está hecho por una pala mecánica para meter dentro un montón de bolsas de basura. Encontramos bolsas de la Limerca, así que debió ser hace relativamente poco. La tipología de las tumbas, pues las del siglo VIII y IX están bastante cuidadas, como hablamos. La que están viendo atrás tiene un aparejo, tiene un paramento, está construida y las piedras se ponen una encima de otra. Sin embargo, cuando llegamos al siglo IX, las piedras, que son estas de aquí, ya se colocan en vertical. ¿Qué pasa? Que cuando aparejas en esta manera necesitas muchísimas más piedras que si pones así, porque un cuerpo un poquito espachurrado, es que esto muchas veces no se piensa, pero cuando te mueres te quedas en nada, entonces es muy fácil cubrirte. Entonces simplemente con una hilada de piedras consigues este tipo de tumbas. Lo que sí hacen siempre es poner lo que llamamos orejeras, que son estas de aquí, y es simplemente mantener la cabeza mirando al cielo, porque cuando te mueres la cabeza no queda mirando, te quedas para aquí y además se te sale la lengua y esas cosas tan horribles que quedan tan mal. Lo que están viendo es la orientación original, que es la correcta, la que tienen que tener, y en el siglo XIV ya les da igual. La tumba la ponen más o menos este-oeste, pero no siempre orientada a donde tiene que estar orientada. Y de hecho a veces llegan a inclinarlas lo suficiente porque están reaprovechando el espacio. Entonces meten a los muertos donde caben, en el lugar en el que... Es este-oeste, pero el este es ligeramente inclinado hacia abajo. La cabeza tiene que estar al oeste, al noroeste. Es un ritual que además se repite en todas las inhumaciones. Muy rápidamente, el osario que hablábamos, esto que están viendo aquí, es parte de un osario que no quisiéramos excavar porque salen cientos de muertos, se ven en el perfil sin ningún tipo de problemas, y las piedras de grandes dimensiones que queremos levantar este año con grúa. Este osario, como pueden ver, está completamente revuelto. Tú cuando tienes un cuerpo y no tienes dinero para hacer un enterramiento como Dios manda, que en este caso es muy correcto, haces un agujero en el osario y metes el cuerpo. Si hay otros huesos, los echas hacia los lados y no pasa nada. De ahí que la existencia de pequeños hallazgos como este en posición primaria, es decir, donde el muerto tiene una conexión anatómica, es una casualidad absoluta. Este pobre pequeño, que es un niño de unos 6 años aproximadamente, se mantuvo en su sitio precisamente por eso, porque era muy pequeño. Y sin embargo, el estado de conservación era malísimo. La antropóloga Marie Guillot, que ha dicho, es verdad,
Amadeu, que no lo he dicho, ahora mismo estamos trabajando con Nick Pasadakwa, con Emily Smith y con Marín Pilú, vienen desde Estados Unidos para hacer el análisis de estas piezas y para excavar con nosotros siempre que puedan. Como decía Marín, cuando lo ha estudiado, muchos de estos restos aparecen con malnutrición cuando están en el osario y sin embargo tienen una conservación y tienen un cuerpo estupendo y maravilloso cuando están metidos en las tumbas. No tienen caries, de hecho, no hay restos de patologías especialmente llamativas, no hay desnutrición, que tampoco es nada anómalo. Este caballero medía aproximadamente 1,80 y aunque el cráneo se destroza con relativa facilidad, estaba en un perfecto estado de conservación. Sin embargo, como pueden ver, a los pies, en un momento determinado, de un par de siglos después, pues le han metido a otro pobre en una reducción de huesos donde solamente nos encontramos las piernas y el cráneo, nada más. Pues y el enterramiento de la pars pro toto, que hablábamos en latín, es relativamente frecuente, es decir, tú no entierras el cuerpo entero, a veces entierras solamente trozos. No es evidente, no le cortas la cabeza a este paisano cuando ha muerto, lo sacas de otro lado y simplemente trasladas los huesos, que son especialmente significativos. Al lado del enterramiento de este adolescente, que está datado en el siglo XII, encontramos una cabra dispuesta a sus pies en un ritual del que no hemos encontrado por el momento paralelos. Entendemos que lo encontraremos en algún momento, pero de momento no sabemos por qué. El hecho de que el suelo sea rojo es porque aquí han destrozado uno de los suelos romanos para meter a esta pequeña cabra, que por cierto estaba en posición anatómica y en una posición perfectamente transversal al del cuerpo del adolescente, que nuevamente tenía un estado de conservación y una salud absolutamente estupenda. Este otro pobre es un varón de aproximadamente unos 30 años. Bueno, estoy trayendo algunos de los muertos que son especialmente interesantes, no todos, pues no sea un rollo. Este caballero, como decimos, es un hombre de unos 25 o 30 años y que es especialmente significativo porque aparte de tener, aunque tiene la mandíbula desplazada, tiene los dientes en un perfectísimo estado de conservación, igual que las manos, que no tiene absolutamente nada de artritis, nos presenta algo muy llamativo. Estas son las vértebras L3, 4 y 5, que están completamente fusionadas, son esta zona lumbar. Este caballero tuvo una lesión siendo un infante y rompió la columna. De alguna manera sobrevivió y durante toda su vida tuvo que estar completamente inclinado y posiblemente no pudo desarrollar ningún tipo de actividad porque la chepa, la joroba a la que se tuvo que enfrentar posiblemente lo inhabilitó de una manera total para realizar ningún tipo de actividad. ¿Por qué es esto interesante? Pues porque desde un punto de vista social están manteniendo a un miembro de la comunidad que posiblemente no pueda hacer muchas de las actividades que son estrictamente necesarias en época medieval para la supervivencia. Esto es una manera muy bonita de decir que realmente la comunidad está cuidando de un individuo que no puede valerse por sí mismo y evidentemente tenemos la evidencia aquí. Y además la tumba en la que le metieron es muy chula. Esta es la única tumba hasta el momento que ha aparecido con estela y cubierta, como pueden observar. Se trata de una mujer en estado, vamos a hacer los análisis este año, no sabemos si estaba en estado grávido, si tenía el feto en el interior o si acababa de dar a luz y le han puesto el niño muerto sobre la barriga. Del pequeño solamente quedan un par de huesos y curiosamente queda el hueso del oído, que es completamente difícil de conservar. El hecho de que esté muy desplazada es por la muy sencilla circunstancia de que una tumba a la que no se le mete tierra dentro, el cuerpo se mueve muchísimo más porque enseguida entran roedores a comerse los restos y los propios insectos mueven tu cuerpo. Sin embargo, si te ponen tierra encima, tu cuerpo se encuentra 1000 años después en una posición perfectamente anatómica. Es decir, si alguno tiene interés en que su cuerpo se conserve bien, es mejor enterrarse en tierra y no en vacío. El análisis radiocarbónico y vamos a hacerle también análisis de los cálculos dentales, nos indica una alimentación perfecta, de lo más variada, evidentemente con muchísimo cereal, porque estamos viendo que ninguno conserva las crestas dentales. El hecho de no conservar las crestas dentales indica que están comiendo muchos cereales. Los cereales se muelen en molinos de piedra y quedan muchísimos restos de piedras en esa harina.
El hecho de morderlo lo que hace es conseguir que todas las cúspides, tanto molares como de los incisivos, se desgasten hasta límites insospechados. A veces llegan a los nervios y estamos encontrando bastantes de estos finados sin ningún tipo de dentición. O sea, la dentición no tiene realmente esquinas porque están masticando piedras, resumidamente. Y simplemente ya para terminar, invitarles, tenemos en esta página que se llama Sketchfab, hemos puesto Lucus, se puede poner simplemente Lucus Asturum 3D, solemos colgar en 3D para poderlo visualizar, no solamente la excavación, sino gran parte de los restos arqueológicos que vamos obteniendo de las diferentes campañas. De esta manera, si hay alguien interesado en venir a la excavación sin venir físicamente, puede ir viendo los avances que realizamos cada día y si tiene ganas, pues también puede imprimirse los modelos 3D que hacemos. No puedo evitar dar las gracias al Ayuntamiento de Llanera, a Lorenzo, que no ha venido hoy, y al RIDE, al Real Instituto de Estudios Asturianos, que nos permiten, entre otras muchas cosas, tener una difusión constante. Todos los años podemos ir a los coles, hacemos talleres, tratamos de conectar con la tercera edad haciéndoles venir y además nos permiten gestionar voluntariado. Si alguno de ustedes tiene interés en venir a excavar con nosotros, serán perfectamente bienvenidos, o sea, porque nos parece muy interesante que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de saber lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque comprendemos que de esa manera se puede valorar y valorizar muchísimo el pasado, con lo cual realmente pueden venir. Y abundando en lo que ha dicho Amadeu de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, somos un equipo y han pasado bastante más de 50 personas, me refiero profesionales, por la excavación, porque consideramos, este es Juanjo, consideramos que las excavaciones tienen que ser profesionales, pero tenemos que dejar cabida a voluntariado. Entonces, nuestras excavaciones se componen todo de profesionales y dejamos siempre un huequecito para cualquiera que pueda venir. Tenemos personal especializado en catalogación, tenemos restauradores, tenemos topógrafos, este es Zoilo, que es ingeniero de edificación especializados en 3D y escaneados virtuales. Voy a decirlo por lo que tengo que decir, Juanjo es el único que no cobra de todos los que está saliendo en estas fotografías. Hay geólogos, evidentemente topografía, hacemos electromagnetograma, hacemos georradar. Vamos este año a probar con una nueva multiespectral térmica que ha salido al mercado para ver si nos da algún tipo de buen resultado, porque sabemos que dentro de muchas de las fincas que hay relativamente cerca de donde estamos trabajando tienen el mismo tipo de pozos que hemos excavado nosotros. ¿Qué pasa? Que el pozo funciona estupendamente bien. La gente está utilizando un pozo romano sin saber que es un pozo romano. Esto es muy interesante para nosotros si nos dejan tomar muestras y de momento, salvo un vecino que nos dispara, los demás nos han dejado entrar todos sin ningún tipo de problema. Y si hay alguna pregunta, lo siento si me he enrollado porque he hablado muchísimo, pero muchísimas gracias. Tenemos un cuarto de hora para coloquio. Estamos... Sí. No, hay unas termas. Excavamos en el año 2018 unas termas. Lo que pasa es que modificamos el espacio de trabajo porque desgraciadamente falleció uno de los familiares que eran propietarios de las termas. Entonces, lo dejamos para Prau precisamente hasta que se gestione entre la propia familia lo que es la cesión de los espacios y la posibilidad de trabajo y demás. Pero sí, excavamos unas termas bastante grandes, además. Sí, yo, por lo que entiendo, el yacimiento está compuesto de muchos edificios, digamos, aislados, ¿no? Para entendernos, una casa, un estermes, un acueducto, etc. Había muralla, o sea, todo ese conjunto, llamemos urbano, estaba murallado. Pues... Y otra cuestión. Sí. Estamos hablando de un espacio relativamente grande, ¿no? Y que probablemente, incluso en el siglo XII, por lo que dice, ahí había una iglesia que sí se puede remontar
por lo menos al siglo V, ¿no? Entonces, dos cosas, uno la muralla y segundo, un núcleo de población de esa entidad con muralla y con iglesia, ya trasladándonos luego al siglo XII, lo que nos está indicando es que el obispo Pelayo no estaba inventando, es decir, efectivamente, como todos los obispos, manipula para sus intereses, lógicamente, pero no inventa, no es tan creativo como pensamos. Ahí existía un núcleo urbano importante, con muchos años, con años de antigüedad, y lo raro de todo esto, que en la época de la monarquía asturiana no se utilizasen, digamos, esos centros, sino que se creasen nuevos centros, como Oviedo. Pero eso es relativamente frecuente. Crear núcleos ex novo tampoco es algo que nos pueda sonar extraño. Por orden, el hecho de que ha habido muchísima discusión entre investigadores que si Lucus estaba en Oviedo, que si estaba en Lugo de Llanera, que si era una ciudad, que si era un vicus vial y demás. Lo que a las pruebas me remito, evidentemente. Desde el procesualismo podemos decir que a día de hoy lo que estamos encontrando es un núcleo disperso, es decir, estamos encontrando diferentes grupúsculos de núcleos habitacionales, pero que da la sensación que muchas veces nos vienen y nos dicen ¿es una villa? No, no es una villa, no como tal, fundamentalmente porque una villa tiene que tener una pars rústica y una pars urbana. Entonces lo que estamos viendo son pequeños núcleos donde parecen estar viviendo. ¿Qué pasa? Que las termas son descomunales y parecen ser públicas. Lo que estamos también analizando ahora mismo no parece ser el centro de lo que fue Lucus en su origen. El mejor lugar de todo el espacio que tenemos alrededor es lo que a día de hoy es el aeropuerto. O sea, lo que es la vía, la pista actual se encuentra en el mejor lugar de todos, y no es tampoco baladí decir que al sur de lo que hoy en día es la pista de aterrizaje está lo que posiblemente sea la calzada romana. Es decir, es más que probable que la construcción de la pista se llevara por delante. Si había un núcleo más grande que lo demás, es más que probable que estuviera allí debajo. Entonces, pasa como pasa en las ciudades actuales. Tú tienes una zona realmente densa de población y en los alrededores realmente lo que es la zona habitacional está muchísimo más dispersa. ¿Vamos a recuperar eso alguna vez? Pues no lo sé. Vamos a pedir permiso para hacer un georradar en la pista, porque dependiendo del tipo de pista que hayan hecho, puede estar destruida o no. Ya hemos pedido los archivos a historia de la aviación y demás, porque fue construida en los años 50, pero es un poco complicado. De hecho, mi padre es piloto y he hablado con algunos antiguas viejas glorias de Madrid, de la FIO y demás, y no se conserva ninguna documentación al respecto. La existencia de muralla. En el año 1927, cuando excavaron, antes de que llegara Olavarri y demás, cuando excavaron lo publicaron en el diario de la región, y hacen referencia a una muralla, por la muy sencilla circunstancia de que se encuentra en un muro que es de más de 2 metros de ancho. Una muralla no tiene 2 metros de ancho, una muralla tiene 10, 6 como poco. Entonces es un muro muy grande que podemos identificar, quiero decir, 2 metros es esta mesa, es muy poco para ser una muralla. Otra cosa es que esté fortificado, que eso es una cosa bastante frecuente, pero tu propia finca le puedes poner un muro bastante potente alrededor precisamente porque te defiendes o quieres proteger lo que tienes dentro. ¿Algún día lo podremos excavar? Pues no lo sé, espero que sí, supongo que sí, pero de momento esa es la única evidencia que tenemos de que haya una muralla. En lo que compete, y ahora hablo de manera personal, no hablo del resto del equipo, a mí realmente me parece un núcleo disperso de población, lo que muchas veces se viene llamando un vicus viario, en el caso de estar cerca de una vía, pero aquí estamos hablando de un vicus. Hay un montón de casitas por todas partes, por lo que estamos viendo. Y Ignacio Chaparro, Jiménez Chaparro, el año pasado, al hacer el magnetograma por detrás del georradar, encontró otra posible casa relativamente cerca de donde estamos. Pero bueno, está en una finca, de una de esas fincas que no nos dejan entrar, entonces pues es probable que de momento no lo vayamos a saber. Es verdad que cuando doy muchas veces las gracias a los propietarios porque nos están dejando entrar, es realmente importante para nosotros, porque si no te dejan entrar puedes acabar haciendo una solicitud que por interés del bien común te tienen que dejar excavar, porque además cuando excavamos luego lo tapamos, lo dejamos todo como está, que esto es realmente interesante. Y todo el espacio además está
¿cómo se dice? Cuando te cogen algo para que van a construir una industria, expropiado. Todo el espacio está expropiado, se lo han devuelto a los propietarios con venta, pero no pueden construir porque se quiere poner allí toda la zona de los polígonos industriales. De hecho, la otra parte de la carretera van a meter ahora un montón de naves industriales. ¿Y es posible que se lleven por delante algo? Pues es posible. No está protegido, así que a no ser que contemos con la buena fe de los constructores, que nos avisen, cosa que no suele ser muy normal. Evidentemente no nos van a llamar, porque ningún constructor te dice, mira, ven aquí, párame la obra durante 2 años, ¿sabes? Y luego ya hablamos. Pero bueno, igual. ¿Y hacer el seguimiento arqueológico? Si no se lo prescriben, no es obligatorio. Entonces te lo tienen que prescribir. Nadie de manera voluntaria hace un seguimiento, fundamentalmente porque cuesta dinero y porque además podemos parar la obra si hay algo de interés. Si conocen Lugo de Llanera, lo que es la vía del tren, realmente cruza la actual población. Lo que hay a mano derecha es un pequeño monte que está mordidísimo por las vías del tren. Eso es un castro. Y lo que hay a la derecha era una villa romana. Gran parte de los mosaicos quedaron dispersos por el suelo y alguien con bastante buena fe se los llevó a Matilde Escortel, que en aquel momento era la directora del Museo Arqueológico, y que los puso a salvo, pero de todo lo demás no queda nada. Entonces, en aquel momento, si hubiera habido un arqueólogo molestón por la zona, pues se hubiera salvado, pero tienen que prescribir. De momento no es zona protegida. ¿Tiene alguna relación cronológica con el castro, el grande, que está para la caída de Andes? El problema es que está sin excavar. Entonces, tuvimos la suerte o desgracia de que un día vino un furtivo por la zona a contarnos los materiales que estaba sacando de toda aquella zona, y como no quería parte de la cerámica, porque eso no le interesaba, nos dejó materiales. Y sí que hay concordancia cronológica. Es lógico además que haya diacronía y al mismo tiempo sincronía, porque evidentemente estaban en el castro sin ningún tipo de dudas, pero seguramente pervivió el poblamiento, porque parte del material que nos trajo era romano. Es decir, están viviendo al mismo tiempo arriba que abajo, porque además el modelo poblacional es radicalmente distinto, pero bueno, es normal que pervivan en diferentes sitios. Pero claro, yo estoy hablando de lo que nos tenemos que fiar también de lo que nos trajo este señor. O sea, que no hay ninguna intención de excavar ese castro, vamos, ¿no? Hay unos cuantos en el concejo de Llanera, pero de momento se está... tanto en Santufirme como en el Castro de San Pedro, o sea, en el Canto de San Pedro, el problema del Canto de San Pedro es que hay gente viviendo allí. Hay unas cuantas casas puestas en el sitio y de hecho ahí sí que no hubo seguimiento arqueológico. Y están haciendo obras constantemente y siguen arando y demás, y ahí no hay ningún tipo de seguimiento. Entonces, yo veo bastante difícil que alguien pueda intervenir en ese espacio. Es una pena porque realmente es muy interesante, pero de momento se está poniendo el empeño en estos sitios. En la necrópolis han aparecido cadáveres de distintos siglos, por lo que has contado. ¿Se han hecho análisis de ADN? Me imagino que sí o no. No, eso estamos esperando, vamos a hacer, pero estamos esperando tener una muestra especialmente significativa. Una muestra significativa es a partir de 50, más o menos. Porque la intención también es poderlo comparar con lo que excavaron en años precedentes y compararlo con los actuales habitantes de la zona. Porque es lo que nos interesa. Sí. ¿Había homogeneidad genética o...? Sí, lo que pasa es que es eso, siempre es preferible hacerlos todos juntos. Es preferible por cuestión económica, no por otra circunstancia, porque tienes que pedir perres y es preferible pedir mucho y que poder hacer todos los análisis de vez, porque si haces, por ejemplo, ahora mismo gastas el dinero en hacer 20, me lo invento, la cifra, y el año que viene no tienes dinero, no tienes una muestra estadísticamente comparativa suficiente para tirar por ahí. Pero queremos. Lo haremos. ¿Y tu hipótesis sobre el fin del enclave? Se abandona progresivamente. Lo que estamos encontrando, debe haber un traslado real a otras zonas mucho más adecuadas y aptas que además prevalecen en el tiempo. De alguna manera se están trasladando a zonas de ladera. Los pequeños pueblos que hay en la zona llanerense da la sensación de que han sido los que han ido recogiendo a todo este contingente poblacional.
Lo que no sabemos es por qué abandonan el espacio. Debe ser una cuestión de comodidad y de ladras, porque realmente el espacio en el que estamos ahora mismo agrícolamente es el mejor, pero el abandono es progresivo. Lo de que se lleven la iglesia, quiero decir, que la trasladen de donde estaba simplemente cerca, y luego ya tienes todas las de arriba que está estudiando Lorenzo y demás, en época prerrománica ya están ocupando todos esos espacios, indica que la población de manera progresiva ha ido abandonando el espacio. ¿El por qué? No sé, porque realmente el sitio es bueno, sigue siendo bueno. ¿Alguna preguntita más? Bueno, entonces anunciaros que, como ya habitual, desde hace 11 años empezaremos el curso 12, el mes de octubre, el segundo martes, siempre de cada mes. Estamos intentando que vuelva, que ya estuvo a Falanos del Castillo de Gauzón, el arqueólogo Iván Muñiz, con el tema de este descubrimiento fantástico que hizo recientemente en Valderiós, de unos sistemas hidrológicos insospechados que nadie conocía, nunca se conocieron, y son muy extensos y muy importantes y al parecer únicos en Europa en su ámbito, ¿no? Y nada más, daros muchas gracias por haber venido a todos y volver, que sois bien recibidos.